buenos días. Qué bendición poder empezar esta mañana con un delicioso cafecito con Dios. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a empezar este cafecito dándole a Dios toda la gloria y sobre todo haciendo una oración. Padre Santo, gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que hoy tenemos, Señor, de poder tomarnos unos minutos, Dios, para poder meditar en tu palabra. Señor, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser. Que tu palabra alimente de una manera especial nuestra hambre, Señor, que tenemos por ti, Señor. Hoy te pedimos que tú sacies, que tú llenes, que tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, sacies el alma cansada. Sacies el alma entristecida con el pan que tienes para nosotros, nuestro pan delicioso que eres tú, Jesús. Amén y amén. Yo quiero mandar y aprovechar este inicio del cafecito saludos a las personas que se están conectando. Le mando saludos a María Paula Sosa, a Janet de Charris y a las demás personas que están. Les invito también que comenten para poder abrazarnos en unidad y pues saber quiénes estamos aquí presentes. Y bueno, la idea es compartir un cafecito y realizar un tiempo especial entre nosotros, los hermanos en la fe. Y el cafecito de hoy es un cafecito en el cual se basa en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que vivió para Dios. También quiero aprovechar y mandarle un saludo a Livia Rocha. Un saludo para ti, Livia. Gracias por acompañarnos. Comparte este café y sigue comentando para poder llevar este café y esta enseñanza aquí entre nosotros. Saludos, Wilson, Dios te bendiga. Bueno, y el cafecito de hoy es basado en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que desde que estuvo en el vientre nacía y fue engendrado por Dios por un propósito especial. Era un propósito diferente a los demás. La vida de Juan fue elegido, como dice la palabra de Dios, para preparar el camino para el Señor. Este fue un hombre donde las personas no escuchaban la voz de Dios en esa época, donde por 400 años no se predicó la palabra, no se predicó el evangelio, y de repente hubo uno que empezó a predicar lo que el Señor anhelaba. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Una palabra que era sobre el arrepentimiento, de dejar atrás la vida de pecado en la que vivíamos, y decían, Juan, que nos convirtiéramos, que aprovecháramos, que ya no íbamos a estar cubiertos en el reino de las tinieblas, ni íbamos a vivir como vivíamos, perdidos, descarriados, torcidos, sino que teníamos ahora la oportunidad de enderezar las veredas y de ajustarnos a los planes de Dios que tenía para nuestras vidas. Y quiero que usted me acompañe, porque vamos a leer unas citas bíblicas sobre ese propósito tan lindo que tuvo Juan el Bautista, que no fue un propósito como ordinario, sino que fue un propósito de preparar corazones para poder recibir a Jesús, de preparar esta tierra para que no fuera tan árida, para poder recibir la palabra de Dios, de prepararnos a nosotros, de no ignorar a Cristo, sino que cuando ya tuviéramos a Jesús, al Mesías al frente, ya por lo menos hubiéramos caminado, ya por lo menos ya hubiéramos enderezado esas veredas, esas sendas, ya por lo menos ya se estuvieran allanando lo que estaba sin una buena tierra. Eso fue el propósito y el plan de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era tal su ministerio y tal la presencia de Dios en su vida que muchos se acercaban a él. Yo quiero que usted me acompañe a leer Juan capítulo 1 del 1 al 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Imagínense que ya la gente pensaba que Juan el Bautista, por lo que había en él, por la presencia de Dios,
pensaban que era, aleluya, el Cristo, el Mesías. Y él le decía, no, Señor, ustedes me están buscando a mí para que yo les diga si yo soy el Cristo. No soy el Cristo. Confesó y no negó, dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, pero entonces, ¿tú quién eres si haces todas estas cosas? Aleluya. Y mire lo que dice, ¿eres tú Elías? Y Juan le decía, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y le respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres, Juan? Pues, danos una respuesta de quién eres, porque nos mandaron nos enviaron. Y dinos tú quién eres tú mismo. Y tal era la identidad de Juan el Bautista, que entendía para qué vino, para qué Dios lo sacó, para qué Dios lo formó, que le dijo, ¿saben quién soy yo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Así como se estaba profetizando la venida de Cristo. En el libro de Isaías, también Dios le dio a Juan el Bautista un propósito desde Isaías. Es decir, 700 años antes de que Juan el Bautista naciera, ya se había profetizado cuál era el propósito de Juan. Y él en ese momento les estaba diciendo, recuerden el libro de Isaías, que había una persona que oraba en el desierto y clamaba cuando nadie más clamaba. Yo soy esa voz que en el desierto se escucha, preparad el camino al Señor. Y eso lo podemos ver en el libro de Isaías, donde se habla de todas las profecías del Mesías y cómo iba a venir y quién iba a estar delante de él. Aleluya, para preparar esos caminos santos y para que el Señor pudiera trabajar, porque recordemos que el ministerio de Cristo fueron de 3 años. Y Juan el Bautista no duró toda la vida, no murió de viejito. Juan el Bautista murió asesinado. Juan el Bautista murió cumpliendo el preso. La gente, así como lo amaban, también habían personas que no gustaban de él, que no lo querían. Entonces él murió preso en una cárcel porque no querían y aprovecharon ese momento para ya quitar. Sin embargo, nosotros como cristianos, no, cuando incluso pensamos que todo se acaba, con la muerte de Juan el Bautista no se acabó nada. Con la muerte de Juan el Bautista se dio inicio del ministerio del Mesías. Y eso mismo lo reconoce Juan el Bautista cuando le dice a las personas que estaban con él, le dice, es necesario que yo mengüe. Él sabía que iba a partir. Él sabía que no iba a estar todo el tiempo. Él decía, es necesario, porque muchas personas tal vez estaban pensando, aún estaban confundidas, si él era el Mesías, y resulta que no. Él era solo esa voz que clamaba en el desierto, y esa era su identidad. Y vino el ministerio de Jesús para, cuando ya se culminó, cuando ya el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando ya el Príncipe de Paz estaba entre nosotros, para cumplir esa palabra. Y ya Juan había muerto, pero Jesús habla de Juan el Bautista ya cuando había muerto y fue justo en el 2º año de su ministerio, cuando Dios empieza a hablar y empieza a reconocer la obra que hizo Juan el Bautista. Y él le dice a sus discípulos las características de Juan el Bautista. Él era una antorcha que ardía y que alumbraba. Ese era Juan, reconocido por Cristo, la obra de Cristo. Y aquí podemos evidenciar y podemos ver cuál fue el papel. Las antorchas eran sinónimo de tea, era una especie de madera, de palos de madera, que estaban fuertemente atados con tela, pero que tenían algo como un aceite que permitía o una sustancia en combustión que permitía que ardiera, que se encendiera. Pero les recuerdo que una antorcha no era una velita. Una antorcha era fuego. Y eran tanta la función de la antorcha en la antigüedad que con las antorchas se iluminaban las calles de la ciudad, que con las antorchas las ciudades podían ver. Hoy tenemos foco y tenemos iluminaciones, pero en esa época lo que había eran antorchas.
Las antorchas eran las que, la ciudad estaba oscura, pues colocaban varias antorchas para que la gente pudiera ver, para que la gente pudiera ver el camino, para que la gente pudiera caminar, si no estaríamos en oscuridad plena. Y una de esas características de la antorcha era que había oscuridad, no había luz, y la luz era la que emanaba de esa antorcha. Además se caracterizaba porque precisamente era cuando había momentos de suma oscuridad. Y Juan el Bautista es comparado por Cristo, por Jesús, como la antorcha. La antorcha a nivel espiritual representa la rectitud del carácter, representa la presencia de Dios, la luz que brota en las sagradas escrituras, la esperanza. Ese era Juan el Bautista. Estábamos hablando de que no había nadie que predicara el evangelio durante mucho tiempo, hasta que se levantó la voz que clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor. Él era esa antorcha. Gracias a Juan el Bautista, muchos conocemos el evangelio moderno como era predicado antes. Antes no se predicaba del reino, porque el reino no se nos había presentado, aún no había llegado el Mesías, el rey. Pero una vez llega Cristo, ahora sí, llegó el reino. El Señor nos prepara todo. Lo único que tenemos que hacer era que arrepentirnos para poder entrar al reino de los cielos. Teníamos que morir a nuestro yo, a lo que había, a nuestros pecados. Y esa era la predicación que lo hacía diferente a Juan el Bautista. Y por eso muchos fariseos y muchos estudiosos de la Biblia tenían rabia con Juan, porque su manera de predicar era muy diferente. Y era una manera apasionante, era una manera, lo hacía de una manera con pasión, con fuego, como una antorcha. La pasión de Juan el Bautista lo consumió. Dice la palabra que él ardía y alumbraba. Cuando hablamos de arder, hace referencia a pasión, a sentimiento, a emoción. Él al reino de los cielos lo consumía. Esa era su vida, esa era su razón de ser. Y él sufría el fuego de Dios sobre su vida y experimentaba la sensación del calor del fuego del Espíritu Santo. Y Juan iluminaba, o sea que él era luz y disipaba las tinieblas. Pero aquí quiero hacer una cierta aclaración. Cuando somos instrumentos o cuando Dios nos llama a un ministerio, y un ministerio en este caso tan grande como Juan el Bautista, él reconoció que él no era el Mesías. Él era la antorcha, pero él no era la luz. ¿Quién dijo yo soy la luz? Jesús. Es decir, que el fuego arde en nosotros, pero ese fuego no somos nosotros. Es Cristo, es Jesús, que es la luz, y él solamente era el portador de la luz admirable que es Cristo. Juan reconocía que Dios tenía la permanencia y él dependía enteramente de Cristo, que él solo era el portador. ¿Sabe qué significa cuando Juan el Bautista les decía que era necesario que él mengüe? Él sabía que iba a morir. Él sabía que él había cumplido esa preparación del camino en los corazones de las personas. Pero eso significaba que él iba a perder poder, que él iba a perder autoridad. Y así se cumplió la vida de Juan. Pero una vida llena de poder de Dios, llena del fuego de Dios, con un propósito que era alumbrar a los demás. En un cafecito anterior hablamos del camino, hablamos de lo que nos puede presentar, de cómo va a ser, de que teníamos que seguir a Cristo, que Él era el camino. Bueno, el propósito de Juan era que todas las personas que conocieran el Evangelio pudieran tener una vida que si estaba torcida, pues caminaran en rectitud. Que si estaba en pecado, pues se arrepintieran. Hermano, Juan el Bautista cumplió el propósito, fue una vida corta. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Así que, como no sabemos, este es el tiempo y este es el momento para arrepentirnos de nuestros pecados, para reconocer como Juan el Bautista que Él es la luz y que nosotros solamente somos un instrumento, pero que el Evangelio de Dios se tiene que propagar por toda la tierra.
seamos como una antorcha que arda y que ilumine y que tenga fuego por la predicación de Cristo. Como decía Juan, y esta cita preciosa, hoy cerramos este cafecito con esa cita, que dice, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que por cada persona que está conectada, ese fuego tuyo arda e ilumine las ciudades. Y que también sea un instrumento de guerra, porque las antorchas se usaban para la guerra y se usaban para combatir. Así que úsanos como una antorcha de fuego y poder en esta tierra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos sientan el fuego tuyo en sus corazones. Te doy gracias, Señor, por cada vida y le doy gracias a cada uno de los que se conectaron. Les mando saludos a Moni, a Ampi, a todas estas personas, que hay algunos que no puedo ver, pero si vas a ver este video, también un saludo para ti. Un saludo, Aleja, que el Señor te bendiga. Para mí fue un gusto y de suprema alegría poder compartir este cafecito de unas figuras tan representativas del Evangelio como fue Juan el Bautista. Que el Señor las bendiga y sigamos compartiendo un delicioso cafecito con Dios. Muchas bendiciones.